Bueno, Alejandro Xome, muchas gracias por venir. No, gracias a Un vos lujo tenerte acá para por mí. invitarme. Bueno, ya recién estuvimos hablando un poco de la idea de esto Sí. y a mí lo que más me interesa hablar con vos es sobre el arte en sí, la arquitectura. Y como puntapiés, ¿qué es la arquitectura? ¿Qué es la arquitectura? Qué difícil. Te voy a contestar en términos personales, pese que a mí no me gusta lo autorreferencial, pero vas a encontrar tantas respuestas a esa pregunta casi como arquitectos y arquitectas. Le preguntás y te va a dar una definición distinta al de colega porque es una disciplina que conglomera un montón de otras disciplinas que según tu perfil como profesional o como persona te van interesando más unos que otros, ¿no? A medida que vas creciendo, para mí como profesional o como arquitecto, vas encontrando en qué lugares te desenvolves mejor, cuáles son los temas que querés que tu arquitectura consolide en el tiempo. Entonces creo que la propia definición que cada uno le da a la arquitectura, más allá de las definiciones formales de lo que es la arquitectura, que es como no es que sean las menos interesantes, pero son las que podés googlear. Para mí la arquitectura es un lugar en donde encontré posibilidad de crear una obra que trascienda a mi nombre, ¿no? Yo no creo en la trascendencia de nombres porque también se terminan borrando Sí. de las piedras. Todos somos olvidos. Claro, pero las piedras quedan, Claro. ¿viste? Amontonadas en forma de edificio. Y hay una idea de permanencia que me la da la arquitectura. La arquitectura siendo un lugar en donde se consolidan las investigaciones de diferentes ramas. Si nos vamos a los romanos, ya Vitruvio decía hay que entender de astronomía, de economía, del arte de la guerra, de ingeniería, de la gente, ¿no? Del comportamiento de las personas. Su lema de 3 palabras era Venusta, Firmitas y Utilitas, ¿no? Era belleza, firmeza y utilidad. 3 ejes que siguen hoy presentes en la arquitectura. Y la pone en crisis en las 3 principales variables, hoy también, ¿no? Si vos agarrás cualquier edificio y decís, ¿es bello, es estable, es útil? Si contesta esas 3 preguntas, es arquitectura, ¿no? Hay un hecho de arquitectura. Para mí, después de todos los cambios de las diferentes eras filosóficas que también van y artísticas que van como salpicando la arquitectura, que siempre vamos a veces por adelante, pero la mayoría de las veces por atrás a todos esos cambios porque son iteraciones mucho más rápidas. Si yo tengo que hacer un edificio y ver qué pasa con ese edificio, quizás tardo 1, 2, 3, 4 años en hacerlo. Sí, sí. Entonces la iteración es mucho más lenta a otras disciplinas y siempre es como que contestamos tarde a las cosas. Salvo cuando las queremos plantear por delante del problema, que ha pasado muy poco en la historia. Pero la arquitectura es esa disciplina que trata de consolidar en un edificio que tiene que responder a estos 3 lineamientos básicos en muchas ramas. Hoy cada vez más. El aspecto psicológico, el aspecto neuronal, el aspecto de salud social, el aspecto económico con respecto al uso de materiales, por esto de la finitud, ¿no? Con la cual ya nos vamos encontrando a través de los sistemas que vamos replicando, con sus limitaciones. Creo que la arquitectura es una disciplina que está viva constantemente, ¿no? Es muy parecida al funcionamiento de las ciudades, que es, tenés que ir operando porque van apareciendo cosas nuevas constantemente de forma rutinaria, ¿no? Es esto que le pasa a la medicina o a los médicos que tienen que estar en constante formación. Nosotros a veces es como que tenemos el diploma y no investigamos más. Claro. ¿No? Como tenemos una forma de hacer arquitectura en la que aprendimos y no cambiamos más nada. Y en ese no cambiar más nada hay también una relación con la arquitectura que se pierde, que es tratar de nutrirla de nuevas cosas que van sucediendo y que no retroalimentamos para que produzcan otra cosa, ¿no? Sea crítica o no crítica, es decir, sea por el propio funcionamiento de las variables que la rodean o por una posición crítica a ese ecosistema. Yo creo que la arquitectura va más por ese lado que por encontrarle una definición estática, ¿no? Okay. Es loco que no se puede encontrar una definición estática, pero los edificios son estáticos, ¿no? Hay Es como una rarísimo. especie de contradicción Es entre la contradictorio. obra en sí y la definición del arte, Sí. porque yo realmente creo que la arquitectura es un arte, Sí. así como pintar es un arte, pero podés pintar una obra o podés pintar una casa, ¿no? Es como vos tenés distintas capacidades de accionar sobre ese mismo arte. Hoy en día
yo identifico mucho que está esa pérdida de esos tres fundamentales, del concepto de la belleza por sobre todas las cosas. Sí. Hay un concepto de la utilidad que está cuestionado también. Sí. Pero por otro lado, y para mí el más importante es la veneración, ¿no? Como las grandes catedrales, las grandes iglesias, incluso acá estamos en el Museo de Arte Decorativo, gracias Pablo, creo que Madame, vos ves ese tipo de construcción y te quedás contemplando, ¿viste? Sí. Te quedás contemplando. ¿Dónde, históricamente, cómo son los movimientos de la arquitectura para llegar al hoy? Es larguísimo eso, pero voy a tocar ahí un tema que mencionaste sobre la belleza, ¿no? Es en dónde encontramos belleza. Esto es una opinión subjetiva también y te voy a no contradecir, pero voy a poner una mirada alternativa. La definición de arte dentro de la arquitectura o la oración, la arquitectura es arte, es limitarla a una de sus variables, ¿no? Porque obviamente hay procesos que imitan a los del arte a la hora de crear un edificio o a la hora de hacer arquitectura, que tiene que ver también con el qué decir con lo que haces, ¿no? Pero en una obra de arte vos interpelás a un usuario desde la contemplación y nada más, y el objeto de arte tiene como la dimensión de poder provocarte algo, Sí. ¿no? Pero queda autocontenido en ese vínculo unidireccional entre vos y la contemplación de esa pieza, performance, la pieza artística que sea, ¿no? Sí, Sea cual sea. En la arquitectura hay muchas otras cosas que condicionan cómo es esa pieza más allá de mi visión como arquitecto. O sea, más allá de que haya muchos arquitectos que operan en la arquitectura como si fuese arte, si yo tengo que pensar en ponderar más lo que te pasa a vos cuando ves la obra de arte a lo que yo quiero decir con el arte, son dos operaciones muy distintas a la hora de pintar un cuadro. Sí. En la arquitectura tengo que contemplar las dos. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí. Entonces, ya deja de ser solamente mi interpretación de aquello que quiero representar para emocionarte, ponerte en crisis, hacerte reflexionar, hacerte crear un espacio-tiempo en donde contemplás solamente en una sociedad cada vez más rápida. La arquitectura tiene muchas otras dimensiones a las cuales o variables a las que tiene que responder. Entonces, complejiza mucho más la definición de arte. Y ahí es cuando no podés encontrar una sola definición. Porque Claro. yo con arte no puedo encontrar, puede ser debatible esto, conceptos de utilidad para tu día a día, ¿no? Sí podés encontrarle la vuelta, pero yo necesito responder en conceptos de utilidad con un edificio a personas muy distintas. Sí, al mismo tiempo ahí, y ya me pongo en abogado, ¿viste? Yo estudié Derecho en la UBA. Deberíamos definir la palabra utilidad, porque, También. ejemplo, una cosa, estuve en Jujuy hace poco, y en Jujuy se está construyendo, Carlos Peli diseñó el Centro Cultural Lola Mora. Yo tuve la suerte que me hagan un recorrido, todavía no está terminado, pero ahí me di cuenta que la belleza permea el cuerpo sin necesidad de la razón. Sí. Entonces, eso ya de por sí es una utilidad, creo. Es como entrar a un espacio que te penetre y te permee la belleza, te penetre la armonía, te tranquiliza, y eso ya termina siendo útil. Entonces, por eso digo, entiendo tu punto de utilidad pragmática, de che, esto está acá, esto se mueve ahí, pero vinculado a ese concepto de la adoración o ese concepto de adorar o de venerar y la belleza, yo no soy soy un poco más escéptico a la hora de que la belleza no es funcional directamente. No, yo lo entiendo eso. El único problema que tenés ahí es que la utilidad de la belleza depende del consenso del ecosistema en que eso sea efectivamente útil. Porque tu mirada de la utilidad de la belleza es una cuestión particular, es personal. Vos no tenés hoy una sociedad que venere la belleza en toda su dimensión. Te voy a poner un ejemplo de esto, tratando de responder un poco de los movimientos de la arquitectura, dale. de cómo lo entiendo yo por lo menos. ¿Sos latino y facturás en el exterior, trabajás remoto o invertís en Estados Unidos? Financers es un estudio contable argentino-americano que te ayuda a operar en Estados Unidos aunque no vivas allá. Financers te hace la declaración de impuestos en Estados Unidos, te abre tu empresa, sea un LLC, una corp o un offshore, te abre la cuenta bancaria, te lleva la contabilidad y te asesora en estructuras fiscales internacionales. Lo más importante es que hablan tu idioma,
Son jóvenes, entienden tus desafíos y trabajan con personas reales. Ni bots, ni agentes, ni mensajes infinitos. Con Financers, trabaja tranquilo. Si yo te muestro un edificio que es, perdón, un cubo de hormigón, Sí. vas a decir, quizás, claro, algo gris. El cuadernito el este. cuadernito. Si yo no te pongo en contexto de ese cubo gris, de cuáles fueron las variables históricas que lo produjeron, posiblemente te parezca horrible. Porque no tenés el consenso de las variables que lo crearon. Entonces no tengo la posibilidad de medir la belleza de eso. No solamente en el grado de la utilidad, ¿no? Sino en el grado de esto qué provocó en su momento. Porque lo estamos viendo, es como este palacio, por ejemplo. Si yo tengo la capacidad de abstraerme del proceso histórico que vino en el movimiento moderno sobre la producción de edificios sin ornamentos, sin complejidad, pensando en la dinámica del tiempo, la perspectiva. Clorindo Testa. Claro, Clorindo Testa, Mario Roberto Álvarez, Sacriste, Valiero, Carmen Córdoba. Hay otras variables que producen también arquitectura bella, pero si mi concepto de la arquitectura bella es que tenga solamente volutas y molduras, y adentro simplemente la dinámica espacial es vernacular, no propone más que eso, que también es importante. Si yo no tengo el conocimiento para entender que ahí también hay belleza, y dependo del consenso social para señalar si ahí hay algo bello o no algo bello, ya se te va a complicar encontrar utilidad también en eso. Entonces, hay algo de lo bello que también responde al consenso social de esa mirada. Viste que ahora hay un poco un revival de tiremos todo esto abajo, la Biblioteca Nacional es horrible, diferentes edificios que son también provocaciones, ¿no? Porque históricamente la arquitectura necesita también provocar. No puede ser solamente una herramienta de ejecución, porque si no, ahí le volvés a responder a 2 o 3 variables nuevamente y te olvidás de todo el resto. Entonces, ahí creo que la arquitectura es como que tiene un rol de provocación para plantear algo, pero también de producir una arquitectura que no diga nada. Porque hay momentos en los que no se necesita decir nada, simplemente funcionar bien, y hay momentos en los que necesitas interrumpir el mercado y decir, bueno, acá está pasando algo que no estamos entendiendo, como pasó con el movimiento moderno del principio de siglo, ¿no? ¿Cómo fue ese impacto? A ver, se tuvo que pensar una arquitectura que se pueda hacer más rápido, que pueda solucionar el problema de la vivienda masiva, que pueda ser rápidamente ejecutable, serializada, más fácil de producir. Y eso produjo un lenguaje, un sistema de valores nuevo, un sistema de conocimientos nuevo, que obviamente iba a contramano de todo lo establecido. Sí, ¿no? Sí, de estos palacios. De estos palacios, Claro. del Beaux Art, del neoacademicismo, de la arquitectura clásica. Más allá de que los miraba y los analizaba, decía, vamos a reinterpretar algunas de las cuestiones históricas y vamos a producir un lenguaje nuevo para las necesidades que tenemos hoy. Ese proceso a mí me parece muy bello. Hay belleza en ese proceso de tratar de entender tus problemáticas y producir algo nuevo. Nuevo en el sentido de necesitamos eso, no en el sentido de la novedad y la tendencia. Necesitamos perdurar en este ecosistema nuevo de elementos que aparecieron y hicieron mierda todo, como la revolución industrial. Bueno, ¿cómo respondemos a la revolución industrial con la arquitectura? ¿Cómo respondemos al nuevo hombre o al nuevo humano que se está creando para el después de la revolución industrial? Sí, también hay una... Escuché a Sábato hablar sobre los niños que iban a crecer en estos cubos de cemento. Sí. ¿No? Ese es un videito que anda dando vueltas. Se me vino directamente a la cabeza porque lo hablamos antes, pero digo, yo creo que la arquitectura debería ser considerada parte de la medicina como preventiva o como, de alguna manera, para el diagnóstico y para la sanación. La sanación, ¿no? Para sí, la sanación, la cura, curativa, preventiva o curativa. Y yo creo realmente que hay determinadas patologías que pueden ser como creadas por el espacio que ocupás, ¿no? Y la arquitectura, entendiéndola como el arte del espacio, el arte de la disposición del espacio, puede afectar a tu psiquis, puede afectar a tu salud. Así, yo leí la autobiografía de mi bisabuelo que nació en 1880. Sí. Nada que ver, Ángel Gallardo, prócer académico, pero otro tema. Yo leo su autobiografía y en un momento decía que la sobrina su hermano estaba enfermo y el médico le recomendó
2 semanas en Mar del Plata. Claro. Andate a la playa. Claro, sol, viento, mar, caminás. tranquilidad. Exacto. Entonces, cuando vos hablás que el movimiento moderno se tiene que adaptar a la revolución industrial, Sí. yo lo que pienso es que estamos hoy en un momento también histórico, en la misma estamos. lógica. Creo que hay algo de lo humano que se dejó de lado. 100%. Hay algo de lo humano que se dejó de lado y eso termina afectando como casi creo que negativamente el espíritu humano y el inconsciente espiritual colectivo. Totalmente. Yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Hoy se tiende a confundir o a mezclar las motivaciones de hace 120 años del movimiento moderno, que deberían ir cambiando, deberían ir adaptándose con algunos ejemplos. Vladimir Acosta fue un arquitecto ucraniano de la ex Unión Soviética que antes de inmigrar para Argentina viaja por Europa, recorre Europa como en una diáspora privada, ¿no? Entonces recorre como las grandes ciudades históricas de Alemania, Italia, Roma, Grecia, España, y ve los edificios que habían perdurado, ¿no? ¿Cuál era la arquitectura que había perdurado? Y la reconoce en templos, edificios institucionales, grandes piezas de infraestructura. Cuando llega a Argentina, piensa en cuál es la arquitectura que faltaba a eso, y es la arquitectura popular, o sea, la arquitectura de la vivienda de las personas que hacían esos edificios, que usaban y vivían esos edificios. Entonces, él piensa un sistema para crear arquitectura perdurable para esa capa humana, ¿no? Para los que necesitan simplemente una vivienda. Sí. Entonces, ¿cómo hago para que la vivienda sea el templo que va a perdurar 150 años y alguien en el futuro va a poder ver cómo habitaban ese lugar? Entonces crea un sistema que se llama el sistema Helios, pensado para el clima bonaerense, ¿no? en su gran bioma. Entonces piensa un sistema con aleros, con muros anchos, ventanas bien dispuestas, buenos sistemas de circulaciones, buenas dimensiones espaciales. Una arquitectura que, si bien estaba centrada principalmente en que funcione bien contra el clima, contra la geografía, contra el paso del tiempo, terminaba siendo muy humana. Claro. Sin ponerla directamente en el centro, porque el elemento de usos y costumbres no lo tenía tan claro, Claro. ¿no? Si bien lo estudió y lo vivió, hizo casas que hoy por hoy, después de 60, 70 años, hace 2 o 3 le pusieron aire acondicionado. Claro. Porque Porque realmente estaba bien resistió hecho. el paso del tiempo. Entonces, y cuando entramos, me tocó entrevistar a muchos usuarios de la casa y muchos ex dueños o dueños actuales, y me decían, la casa no le tuve que hacer ninguna reforma. Claro. Porque Era estaba pensada- mantenerla nada más. Era solamente mantenerla, pintarla, Claro. ¿viste? Hacerle mantenimiento a la infraestructura interna, y la podemos seguir usando y nos sigue sirviendo, y cambian las generaciones y la casa sigue perdurando. Ahí es donde me parece que se equivoca la mirada sobre lo que se hace hoy, adjudicándoselo a un lenguaje contemporáneo, cuando en realidad le está respondiendo a variables que son no las esenciales, ¿no? Cuando hablamos de vivimos en cubos, lo de Sábato, Sí, ¿no? sí. Vivimos en cubos grises. Cárceles con amenities. Ah, claro, cárceles con amenities. No es eso, no es más que eso. Esa definición la encontré hace tiempo. Para mí Sí. son cárceles con Son amenities. cárceles con amenities, sí, sí, que ni siquiera proponen espacio público. No, pero cruce, aparte, nada. yo he estado ahí en Airbnb, sí he estado, pero está todo, no hay nada pensado para el ser humano ahí. Es todo como estéticamente apenas aceptable, pero las bachas están lejos de la canilla, te lavas las manos, salpicás todo, está baja la mesada. Es como de repente decís, ok, individualmente cada una de estas cosas parece que está bien, Sí. pero cuando vas a la funcionalidad, Al uso. está todo mal. Sí, ahí mira, podemos seguir poniendo ejemplos. A mí me gusta hablar con ejemplos, ¿viste? Para sí. correrse de lo que yo pienso. Hay una construcción que nace con el albor de la Revolución Soviética, que es el Narkofim, que lo hizo Moisés Ginsburg, que es un edificio en donde tenía viviendas masivas, bien hechas, mínimas, y lo que era la cocina, los laundry, la zona como común, también se replicaba por afuera del edificio, ¿no? Te ponía la condición de lo común en otro lugar. Obviamente esa era la condición para crear al hombre de la revolución, ¿no? Claro. El de la posrevolución. Pero la arquitectura respondía a una antropomorfización del hombre distinta a la que venía con el transcurso de lo ruso.
Eso pasó, por ejemplo, más cercano, que lo podemos ver en México, que es cuando entra el movimiento moderno como lenguaje, podías reproducir vivienda mucho más rápido, mucho más fácil, mucho más económico, y todo lo que era la técnica tradicional de construcción, de hábitat, de usos y costumbres, se vio como corrido y aplastado por este movimiento, porque irrumpió con muchísima fuerza. Sí. Cuando pasa eso, y pasan 10, 15, 20 años de eso, también en la etapa de la posrevolución mexicana, dicen, che, me parece que nos olvidamos de cómo trabajamos nosotros, de cómo habitamos nosotros. Y aparece un movimiento de arquitectos liderado, en realidad liderado a nivel temporal, no porque hubiese sido un grupo, pero liderado por Barragán, en donde piensa que el movimiento moderno tiene algunas lógicas que sirven para lo que fue pensada, que se replique rápido, que sea económico, pero dice, tenemos que recuperar algunas cosas nuestras. Entonces le empieza a aplicar color, el uso de la luz, modifica el funcionamiento de los programas, le da un poco más de centralidad a la cocina, ¿no? Porque culturalmente la familia se reunía alrededor del lugar de comer, como en la norteamericana se reúnen En la tele. ahora en la tele, o en los disparos, y antes en el fuego, ¿no? En el hogar. Claro. ¿No? Después de la jornada de trabajo se juntaba la familia alrededor del fuego. En nuestra región es alrededor del fuego, pero en relación a la comida, ¿no? En relación al caldo, al mate, al puchero, a la carne, es ahí. Eso Barragán también culturalmente lo compartimos, eso en la región, lo entiende y cambia la dinámica también del funcionamiento de sus casas. Entonces aparece el rosa mexicano, la textura de los muros, el uso de color, que además Barragán tenía una formación espiritual muy profunda y hace que sus casas tengan como esta parsimonia religiosa que hace que te pasen cosas. Claro. Además de ser útil, firme y bello, que te pase algo. Claro, es espectacular. Hoy nos dejó de pasar algo en la arquitectura. Estamos totalmente huérfanos de que la vivienda masiva, y no estamos hablando de la vivienda social, estamos hablando de la vivienda masiva que produce el mercado, es muy mala para el espíritu humano. Pero creo que es una consecuencia, un síntoma de la época que estamos todos alejados de Dios, ¿no? Yo me confirmé este año, en febrero. Yo soy síntoma de la época. Acá no me estoy poniéndome, poniendo en faro de nada. Soy un síntoma, pero ABC, de manual. Tengo 32, mis 20 fue nihilismo nietzscheano, que qué sé yo, bla, me voy. Y de repente, yo nunca comulgué con los símbolos a medias, ¿viste? Como... O estoy o no estoy. O estoy o no estoy. Nada de astrología, nada de tarot, ¿viste? Ok, 100% acá. Es como, claro, vacío existencial pleno, ¿viste? Es tipo rojo o negro, ¿viste? Esa elasticidad te puede desgarrar, ¿no? En el tiempo, pero bueno, es necesario vivirlo en el así. Desgarro encontré a Dios, ¿no? Y creo que hay un síntoma de la época. Nuestra generación, vos tenés 40... No, yo tengo 37. 37, casi 40, te maté, sorry. No, 38 en realidad. 38. Me robo uno. Tenés 38. Bueno, somos por ahí, estamos generacionalmente, y creo que hay una desvinculación con lo trascendental en el ser humano, en nuestra generación, que hoy está viendo el coletazo de vuelta, tanto en el acercamiento a Dios como, más que nada el acercamiento a Dios en la iglesia, porque yo realmente creo que el ser humano está programado para tener un vínculo con lo trascendental como consecuencia de su conciencia de finitud en la tierra. Sí. Si ese espacio no es ocupado por Dios, que es lo único que lo puede llenar de manera plena, se recurren a símbolos insuficientes que terminan siendo el prototipo de el soltera con mascota y tomando antidepresivos, pero que está todo bien y que agarra cualquier cosa en vez de ir a misa. Es como, ¿no? Entonces, esa mentalidad, ese lugar, y acá no estoy apuntando a nadie con el dedo, yo fui parte, creo que también se ve expresada en el arte, se ve expresada en la arquitectura, se ve expresada en la elección, en los vínculos familiares. De vuelta, ¿no? Entendiendo la vinculación de lo humano con la arquitectura, no me sorprende que esté sucediendo eso ahora. Mi pregunta realmente es, ¿hacia dónde iremos en el camino arquitectónico? Porque lo que veo hoy no es una búsqueda de belleza, no es una búsqueda de nada. Estoy viendo como una continuación de esa lógica. Yo creo que hay por lo menos en el plano de Occidente, de
de la pérdida como de objetos, lugares, creencias, prácticas de trascendencia. Todo eso es Dios en algún punto, ¿no? Si yo pienso en una familia que quizás no tiene una práctica religiosa o que la idea de Dios no está todavía como muy permeada en su práctica diaria, pero los usos y costumbres sostienen una práctica cercana a esa trascendencia. Yo creo que hay algo que se ejercita sin el dogma de fe, igual, ¿no? Esto, ¿cómo es eso? Lo estoy diciendo, esto te voy a contar un caso personal. Yo a los 17 años, con muchísimas... El empuje de las hormonas me hizo caminar a Luján, ¿no? Muy bien. Es como, esa es una anécdota, ¿no? El empuje de las hormonas hizo que caminara 60 al lado, kilómetros. Claro, 60 kilómetros. Al lado de la zanahoria. No, fue tremendo. Te lo cuento completo porque es muy gracioso. Dale, vamos. Yo tenía un grupo de amigos, industrial, varones, 100%. Las mujeres eran nada, eran allá sombras en el horizonte. No había. Bueno, entonces no estábamos tan acostumbrados al trato, ¿no? Y no teníamos, como nuestros correligionarios de bachiller, la posibilidad de interactuar, ¿no? Entonces era como más complejo. Hicimos un grupo de amigos, que se hizo un grupo de amigos en un colegio también que era solamente de mujeres, y empezamos a tener como relaciones, noviazgos, bueno, eso. Y en un momento tenía la chance de sumarme a ese grupo, y fue justo un sábado a la mañana, y yo digo, ¿qué hacen acá? No, nos vamos a ir a Luján. Un ex amigo, pero porque ya no dejamos de tener relación, pero puede tranquilamente serlo, porque así funciona la amistad, me dijo, mira, nos vamos a Luján caminando. Yo tenía el uniforme de gimnasia del colegio, una campera y unas zapatillas para nada topper de lona. Sí, para nada preparadas. Con pintaditos los redondos, Sí. no me imagino. Y me dice, ¿te querés venir? Yo no tenía dimensión de lo que era ir a Luján caminando desde Mataderos. Claro. Le digo, bueno, dale, vamos. La llamo a mi vieja con el Nokia 1100 y le digo, mira, me voy a Luján. ¿Cómo que te vas a Luján caminando? Yo digo, sí, me voy con los chicos, vamos un rato a joder. Bueno, camino 60 kilómetros. Nunca pasó, nada hormonal, claramente. En una manifestación de 1 millón de personas no va a pasar absolutamente nada, maestro. Y eso se perdió, Sí. pero lo que quedó fue que efectivamente llegué a Luján y me pasaron cosas con ese tránsito. Que después, en la vida adulta, comencé como un camino en la fe, en la espiritualidad, en Dios, y un poco después la vida me fue alejando de eso. Y hoy, tiempo después de ser papá, de tener a mi hijo menor 2 veces en terapia intensiva, de tener una práctica que el ejercicio de lo social no te termina, no te alcanza como manifestación para sostener ese esfuerzo que la mayoría de las veces produce una injusticia, porque tenés que poner un esfuerzo enorme para sostener un dogma escrito, una doctrina escrita, si no hay algo trascendente mucho más fuerte. Entonces estoy teniendo como un acercamiento que también me pone en jaque en muchas, si vos tuviste la confirmación, tuviste que hacer un recorrido de examen de conciencia, de ver efectivamente en dónde te habías comportado mal o en dónde habías pecado, en un lugar en donde a veces te incomoda mirarte, o sea, te está mirando Dios a través de tus ojos y es, uy, ¿qué hice yo acá? Eso yo no lo quería hacer, eso está mal. Y hay un proceso en donde tu ego también se va erosionando y tenés que sostener ese desgaste. Y yo creo que ese desgaste te humaniza mucho más que cualquier otro proceso filosófico que te pueda provocar alguna búsqueda espiritual, ¿no? Yo entiendo ese vacío en lo individual. Después, en lo colectivo, hay elementos que no son de Dios, ¿no? En este concepto que está en todos lados. Si Dios habita en Internet, por ejemplo, también, ¿para qué estamos usando Internet? ¿Cómo la estamos usando? Ahí es donde digo, se tiene que ir a producir ese hecho. No te tenés que correr de ahí. Se tiene que dar la batalla, ¿no? Y creo que es un poco el resumen que yo hago de todo lo que decís vos, es que ser cristiano no es fácil. En el sentido, no es una cosa fácil y requiere de mucho esfuerzo. Yo tuve mis procesos también. Sí. Me alegro que esté todo bien con tus hijos, ¿no? Sí, Bueno, porque fueron momentos puntuales, pero viste que te remueven todo. Y creo que hay una
creo que es mucho más fácil decir soy así porque Marte está alineado con Saturno que mirarte al espejo y decir ¿por qué hice esto? ¿No? Sí. Es como son dos cosas distintas. ¿Cuál es el rol de un Estado a nivel histórico, no necesariamente ahora hoy, pero como regulador o como direccionador, no como regulador, como direccionador de determinada arquitectura? Porque si nosotros contemplamos, si hacemos un resumen de lo que venimos hablando y entendemos la arquitectura como un potencial creador de patologías sociales, no solamente físicas, sino sociales, psicológicas, en el conjunto de la sociedad, y que termina en un vacío generalizado, en problemas, ¿cómo puede un órgano, un orden, un colegio de escribanos, una institución, por eso no le quiero poner Estado, pero una institución direccionar la arquitectura en realidad en dirección del bienestar humano? Sí, hay una cuestión universal del bienestar humano y hay cuestiones locales, ¿no? En Argentina hubo varios intentos y procesos, más allá de la complejidad que tiene la extensión y la variedad que tenemos en Argentina, que tenemos todos los climas, todas las geografías, todas las culturas. Es un proceso complejo hablar de una arquitectura argentina o de una búsqueda que sustente nuestros usos y costumbres, ¿no? Pero sí creo que hay una respuesta universal a lo que hace al bienestar humano y al de las personas, y algo que es regional, ¿no? Es decir, cuáles son los factores, los denominadores comunes, sociales nuestros, que producen o que necesitan un tipo de arquitectura para que se fagociten, para que se sostengan en el tiempo, para que la identidad de los barrios no pase solamente por sostener una fachada de un edificio, sino por lo que pasaba a partir de esa tipología en la ciudad, ¿no? Si a mí en una fachada me importa más la posición de una ventana a que si tiene molduras. Claro. Porque la posición de la ventana determina un sistema de relaciones con lo público y la moldura representa un valor estético, un valor temporal. No es menor. No es menor y es importante. La ornamentación tampoco es menor. No es para nada menor, porque también habla de un oficio que se produjo en el momento, cuáles eran las lógicas laborales de esa fachada, cuál era el significado de que llegue el ornamento a una casa chorizo, una fachada, que es muy lindo todo ese desarrollo. Sostener eso es sostener una parte de nuestra identidad y contar una parte de nuestra historia. Ahora, en cuanto a comportamientos sociales y cuál es la identidad de un tejido social heterogéneo, la posición de una ventana determina un par de cosas más importantes en nivel temporal. Yo creo que una institución, un Estado, porque además no me gusta poner solamente en el Estado el rol de control de eso, porque si no toda la gente que no participa en la administración del Estado queda afuera o la deja afuera. Sí, o me lavo las manos. Me lavo las manos. Yo no tengo nada yo que no ver. participo de eso. Claro. Esto hoy se ve muy claro en el Código de Edificación y en el Código de Planeamiento Urbano, en donde tenés a los vecinos opinando de algo, tenés al Estado opinando de algo, tenés a los grandes inversores opinando de algo, tenés a la matrícula no opinando de nada. Claro. ¿No? Ahí hay un conjunto social que no termina de delimitar cuáles son nuestros valores para que la arquitectura o lo que se construya o lo que se desarrolle los promueva, los limite, los impulse. Hoy no hay. Ahora, ¿cómo se hace? Yo realmente creo que no hay otra forma de hacerlo que con participación, poniendo el centro en encontrar cuáles son esos denominadores comunes. Sí, yo creo que eso toca un tema que es mucho más profundo que la arquitectura, que es la identidad nacional. Yo viví en España 4 años, volví en enero del 23 y me di cuenta que había leído un montón de historia, pero nunca Argentina, ¿no? Entonces me puse a leer de toda Argentina, literatura, poesía, historia. Y de alguna manera todos, cada uno individualmente llega a síntesis, ¿viste? Propias. Síntesis totalmente desconectadas. Mi síntesis de la historia argentina es que todavía estamos discutiendo nuestra identidad. Históricamente somos un niño de 10 años que todavía no entiende muy bien a qué dirección va, y que esa identidad está polarizada en dos líneas históricas, que son la cultura criolla y la cultura extranjera. Como el que impone cultura de afuera y el que nace de cultura. Se llamó federales unitarios, hoy lo llaman globalistas y nacionalistas, no importa, esa dualidad está. En esa dualidad hay un montón, ¿no?
el lugar donde estamos es claramente extranjerizable, extranjerizante, Sí. pero de repente vos vas a algunos pueblos o a ciudades en la provincia de Buenos Aires y encontrás ese punto de encuentro Sí. de la, no sé, Azul, yo por razones he ido a Azul. Y Azul tenés un poco de herencia francesa, con el detalle de la moldura, pero al mismo tiempo la casa con utilidad rural. Sí, Entonces, claro. ¿no? Es como con las paredes anchas, las ventanas que se da la luz, orientadas al este, como todo ese direccionamiento. Y creo que ahí tocamos el tema de la identidad local, identidad nacional que todavía no hay. Es como, yo no sé si, y esto te lo escuché decir a vos también y lo dejé pensando, yo no sé si hay nada. Hoy no sé si la cultura argentina está preparada para tener su propia arquitectura. Es que no, es muy difícil desprender a cuál es el emergente material de la identidad nacional, porque no solamente hay un montón de síntesis distintas Sí. de lo que somos, sino también hay una complejidad que no abraza. Hay un emergente material que es difícil que abrace la complejidad de nuestro tejido mestizo, porque culturalmente, socialmente, a nivel costumbres, tenemos una vocación muy ecléctica, muy mestiza. Fíjate que estamos teniendo una conversación en un café, en un palacio, y la dinámica de café es de una ciudad de zócalo comercial, y viste, es como si acá hubiese gente hablando a los gritos, estaría todo bien. Y es en el esqueleto de un palacio. Sí. No, ni siquiera el palacio, es en la casa, de entrada. Claro, la guest house, ¿viste? Estamos ahí estamos teniendo el café. Entonces, yo creo que parte del resquebrajamiento de las síntesis individuales y no una síntesis global del asunto es que ninguno de todos los actores termina de abrazar esa complejidad. Te voy a poner un ejemplo. A mí esto que vos decís me presenta un desafío muy grande en el estudio nuestro. Sí. Porque nosotros ponemos en el centro a la persona, con la cosmología de esa propia persona y lo que está por afuera del universo de variables de esa persona. Entonces, sí o sí, todas nuestras respuestas son distintas entre sí. No tenemos una vocación de nuestras casas son todas de hormigón, Claro, nuestras las casas son Pulte todas de Homes. madera. Claro, no hacemos eso. Nosotros hacemos arquitectura para Argentina y argentinos. Ok. Y esas dos van variando siempre. Si yo hago una casa en Pinamar igual a una casa en Jujuy, No, estoy estoy cometiendo miles de errores. Sí, miles de errores. Miles de errores. Sí. Entonces, Te tendría que sacar la licencia. me deberían sacar la matrícula. Yo Te creo. tendría que la Te tengo que matrícula, hacer una pero denuncia. te tendrían que sacar la matrícula. Yo creo que debería, yo en Sí, chiste sí, digo, sí, que debería haber cada 10 años una purga de arquitectos, ¿viste? Es como, bueno, Comité Nacional. Como arquitecto estoy de acuerdo. Comité Nacional, vamos yendo. Bueno, ¿quién hizo esto? Afuera la matrícula. Y estoy de acuerdo en que me toque también. Si me mando una cagada, que me toque. Claro, que se salve la civilización y que me sacrifiquen a mí, ¿viste? Bueno, es que hay algo también de la vocación ecléctica que hace que todas las opiniones en su subjetividad terminen teniendo una parte de razón y una parte equívoca. Y yo creo que no terminamos de abrazar como ecosistema esa complejidad. Claro. Yo creo que dar un paso adelante es abrazar esa complejidad ecléctica y mestiza y producir algo propio, ¿no? Algo propio que es, y que Vladimiro Acosta quizás conviva históricamente con uno de estos palacios al lado, que justo en Bahía Blanca sucede. Claro, sí. Eso produce un entramado material muy rico, porque no hay un solo lenguaje material, porque no hay una sola síntesis, hay muchas. Sí. Entonces yo creo que ese es un paso en una dirección que podría ayudarnos, por lo menos a proponer un debate distinto, ¿no? Sí. Hubo muchas expresiones en Argentina de tratar de encontrar una lógica material y un emergente material que represente los valores de una zona. Está César Carle en el litoral, Sacristi y el casablanquismo en la zona núcleo y el norte del país. Bustillo, cuando hace arquitectura en Mar del Plata y en Buenos Aires y en Bariloche, la hace distinta. Termina generando lenguajes distintos porque va entendiendo que se va trasladando y va cambiando. Y se tiene que adaptar a la naturaleza también, como eje Sí, principal, ¿no? A la mano de obra, a la cultura del lugar. O sea, en el sur hay hubo mucho más flujos migrantes anglosajones, ¿no? Claro. Entonces tienen la cultura de la madera y la construcción de madera mucho más a flor de piel. Si yo hago una casa de madera en Buenos Aires y algo le estoy pifiando. Sí. Si hago una casa de ladrillo en el sur, también. También. Entonces ahí es donde tenemos que ser como muy flexibles, y parte de este camino de Dios y de la destrucción de tu propio ego y tu propia mirada por algo mucho más grande es mucho más fácil de hacer si tenés ese ejercicio. Porque tu mirada como arquitecto deja de ser la tuya,
porque ya no es un vínculo artístico, es un vínculo mucho más grande y que responde a otras cosas. Sí, que es la mirada de una sola persona. Es la permanencia, ¿no? Es como es construir algo para que quede. Sí. No necesariamente para el disfrute actual ni para la estructura actual. Sí, y hay una responsabilidad en eso, también, profesional y humana. Si yo creo arquitectura que a los 10 años necesitas matarte a referencia de Pinterest para volver a rehabilitar ese lugar, algo de la arquitectura está fallando. Sí. Este lugar, como está ahora, puede perdurar en el tiempo porque tiene su identidad, tiene su funcionalidad, sus ventanas, su vista, su sol. Sí. Si esa arquitectura que propones como lienzo para vivir no evoluciona bien, es una irresponsabilidad muy grande y que te excede como profesional. Te incluye en un colectivo mucho más grande si vos haces ahí muy cerquita un edificio que le va a pasar eso pronto. Y es muy grande. Entonces, sí, bueno, sí. Lo vi. Bueno, está muy vendido. Es imposible no verlo. Sí, está muy vendido. Bueno. Sí, me pasa, porque es una superficialidad muy, muy internacional, pero con un esqueleto completamente vacío. Es además cosmético, es decorativo. Me gustó esa palabra, cosmético. Sí, es cosmético, es muy superfluo. No hay nada, nada ahí. A mí me pasa... Yo tuve la suerte de haber nacido en Recoleta. Sí. Y siempre... Tampoco es que viví en palacios, pero Recoleta tiene históricamente como edificios bien construidos, sí, en el sentido de materiales nobles, dimensiones amplias, espacios pensados para vivir. Y cuando me ha tocado estadías en estas nuevas cárceles con amenities, me pongo a pensar en las palabras de Sábato, ¿viste? Digo, tipo, che, qué difícil, ¿cómo? Claro, ¿qué podemos como hacer? Porque vos hablás de si un espacio termina siendo ocupado por una influencia de Pinterest. Sí. Es que también hay un grado de falta de información de la persona que va a Pinterest, sí, para buscar, ¿no? Sí. Entonces, es un problema mucho más complejo, sí, multivectorial. Sí. Por eso de ahí viene mi pregunta de la institución, del Colegio de Arquitectos, de establecer algunos parámetros, de establecer algunos límites. El Código Urbano también tiene, todas las complejidades de la política. Sí. Estoy medio ranting porque son todos problemas que voy a ver. Son todos problemas que voy viendo que se me surgen. Tiraste muchas palabras claves, sí, que también tienen ejemplos para ser explicados. El cambio de código de la administración anterior, la de Larreta, cuando elimina una figura del código que era el R2B1, que lo que te permitía era, con el FOT y el FOS, ocupar superficie acotada, pero el mismo volumen, ¿no? Entonces, a vos ¿qué te hacía? Era llename el tejido, pero no con toda superficie vendible. Entonces, ¿qué te permitía esto? Hacer edificios que adentro tuviesen aire, ¿no? Aire traducido en espacio. Entonces tenías dobles alturas, tenías vacíos entre bloques, tenías la posibilidad de ventilar cruzado, ¿no? Desde una limitación vos podías producir una arquitectura mejor, ¿no? Después vemos cómo es el lenguaje, después vemos cosas de otro orden de importancia, sí, pero te permitía crear algo distinto a lo de ahora, que esta es la carpa de lo construible, esa es la palabra, y vos podés ocuparla al 100%. Como quieras, claro. Entonces vos no estás limitando nada de cómo es adentro, simplemente estás ocupando el vacío urbano con la mayor cantidad de metros cuadrados vendibles. Entonces estás fagocitando una variable por sobre otras, sí, que es la variable económica en el sentido de la inversión. Sí, el sentido financiero. El sentido financiero. 100%. La variable económica es importantísima en la arquitectura, sí, y es mentira que no puede ser negocio siendo buena. Claro. Es mentira eso. Eso es una mentira. Simplemente querés ganar el 30% en vez del 15%. Eso está bueno que lo aclares. Sí. El recurso que está puesto en una casa que es mala, lo ordenás y usás el mismo recurso en una casa que es buena. Sí. Quizás ganás en vez del 30%, el retorno de inversión no es el 30%, es el 15%. Entonces, ahí hay un sistema de valores sociales que también está fallando. Si yo como empresario, ahora te voy a tirar un nombre que quiero que te lo lleves. Si como empresario no tengo una lógica ética para ganar guita, sí, voy a producir mucho daño. Sí.
Hay una figura por ahí lo ubicás, es Enrique Yo, que es viste que Enrique Yo de ACDE. Sí, puede ser el primer santo empresario argentino. Asociación Cristiana de Empresarios. Exactamente, que él como gerente de Rigoló Argentina, en un momento le mandan un recorte muy furioso de la planta, que creo que era como el 50%, más del 50%, y él, en su condición cristiana de la doctrina social de la iglesia, y bueno, obviamente por su formación, dice, yo no puedo hacer esto porque entiendo que el trabajo en las personas es importante por fuera de la empresa y para el entramado social del cual yo soy parte. Claro. Entonces, ahí armó todo un plan maravilloso con una carta que parece una encíclica, en donde les pone el freno a la administración y le dice, confíen en este proceso que estamos pensando internamente, que vamos a solventar, por lo menos vamos a aguantar la situación. Y lo que pasó fue que no solo lo aguantaron, sino que después recuperaron y Rigoló vino a Argentina a ver cómo había sido eso, se llevó el proceso y lo mejoró en otras fábricas. Y todo eso sucedió en base a una persona que opuso resistencia a lo que pedía el mercado, ¿no? Entonces yo creo que hay por esto cuando vos decías la institución, es las instituciones operando sobre esas variables. Cuando hay cada vez menos actores, cuando la Cámara Inmobiliaria o la Cámara de Constructores definen cuál es el sistema de códigos que va a producir el emergente material, y escuchar al vecino es folclore y es cosmético, hay algo que se está perdiendo ahí. Porque tenés que escuchar a todos, tenés que producir algo. Y ahí yo creo que el rol del Estado es regular la fuerza de cada actor, ¿no? Ese me parece que es como ser un resorte en la fuerza que tiene la Cámara Inmobiliaria, que obviamente es mucho más grande que Doña Rosa. Sí, pero obvio. cuando Doña Rosa te dice, yo a través de la ventana veo a los chicos que salen de la escuela jugar y si veo algo raro, hago algo. Bueno, esa ventana es importantísima en miles de fachadas. Entonces ahí es donde escuchar al vecino es importante, ¿no? Que no tiene que ser una cuestión folclore, de decir, bueno, sí, los escuchamos y vinieron y hablaron. Una foto, venga la legislatura, vengan todo, banderas. No es eso, es escucharlo y efectivamente entender cuál es la operación urbana que nos sirve para eso. Vos tiraste algo que naciste en Recoleta, y yo hace poquito fui a San Pablo, estamos haciendo una serie de viajes y en un momento pasa un helicóptero, ¿no? Adentro de la ciudad. Y ver un helicóptero es un rico moviéndose, un millonario moviéndose de un lugar a otro para hacer negocios en San Pablo. Y una persona me dice, qué obsceno eso, ¿no? Y yo le digo, es obsceno por la distancia que hay entre el helicóptero y el punto más bajo de la sociedad a nivel económico. Claro. Pero no es obsceno en el sentido de que los millonarios y los ricos participen del mismo entramado urbano entre esos dos puntos. Claro. Si yo los separo y dejo de que convivan en un entramado social, dejan de verse. Igual entiendo tu punto. Es Tampoco extremo. Que se ven. Tampoco No, es totalmente extremo lo que Tampoco estoy que se planteando. ven, ¿viste? Pero en el caso de Recoleta, Sí. yo prefiero que no crezca una periferia de barrios cerrados, prefiero que haya más Recoletas. Sí, obvio. Evitando los problemas sociales de crear más Recoletas. Sí, ¿no? sí. Igual creo que ahí lo hablé con Juan Rocco acá también en el programa. El barrio lo hace uno, ¿viste? El concepto de Recoleta se tiene muy... Yo estoy en la UBA, yo estoy Derecho en la UBA y acá no me va a poner pobrecito, pero a mí siempre el chetito de Recoleta, al punto tal que en un momento yo decía, tipo, soy de retiro, como solo para que no me molesten, ¿viste? Porque, qué sé yo, iba a la universidad pública, me pagaba mi cuenta, vivía solo, es como, no, tampoco es que... Sí, estabas tan lejos de la realidad. Que de ellos, ¿viste? Simplemente nací en ese barrio y creo que hay una concepción de esos lugares, algunas justas, claro, en una gran parte muchas justas, no lo voy a negar la realidad, pero por otro lado... Hay una parte de realidad en la cargada. Siempre en los chistes hay una parte de realidad. Sí. Y siempre en los prejuicios hay una parte de realidad, siempre en los prototipos, las caricaturas, siempre hay un poquito de verdad, si no, no existiría la idea. A lo que voy es que en esas lógicas también existe el barrio, también está Doña Rosa, también soy amigo del saludo con un beso de la pizzería, saludo a los porteros que tengo al lado. Tal cual. Como creo que hay una búsqueda, tiene que haber una búsqueda social y espero que así sea. Ale, yo me podría quedar hablando 1000 años con vos. Pasa esto. ¿Te quedó algo para decir, algo que quieras decir en particular? No, yo quiero como invitar a que... Soy un actor muy chiquito, pero realmente creo que tenemos que volver a poder hablarnos socialmente, porque hoy estamos como cortando todos los puentes de diálogo, todos, en todos los ámbitos.
Recién venía con un Uber que me decía que se quería matar. No. Así nomás te lo tiro, en este momento. Y yo digo, tuve la oportunidad de hablar 1 hora en el viaje hasta acá desde mi casa para ver qué le pasaba. Se había quedado sin laburo, los hijos estaban viviendo en Europa, porque tuvo un buen pasar entre los 90 y los 2000, le pudo pagar una buena educación y se fueron a vivir a Milán y ahora son gerentes y viven muy bien. Y él decía, yo me quedé sin laburo en diciembre, no puedo conseguir, me rebotan el currículum por haber tenido 2 trabajos, obviamente trabajo de 27 y de 15 años, claro. ¿no? Otra Argentina, otra sociedad que Otro permitía mundo. tener esos trabajos. Sí. Me dicen que tengo un currículum pobre. Me lo decía como triste. Laburé toda mi vida y me dicen que por tener 2 puestos de trabajo no tuve elasticidad. Yo decía, no entiendo lo que me estás diciendo. Me pareció como un caso tan paradigmático y él se va a perder el casamiento de la hija por no tener la flexibilidad económica de poder abrazar, comprarse una pizza en el Fortín del Milán. ¿Viste? Claro. Es como, quiero vivir mi vida allá y hoy no me siento digno de vivirla porque no tengo trabajo. Claro. Y hay un montón de puentes de diálogo que se rompieron para contener esa historia, ¿no? Se rompieron los clubes, se rompió la ciudad, se rompieron las instituciones sagradas, se rompió la política, se rompieron los medios, se rompió todo. Entonces creo que tiene que haber una fuerte vocación y voluntad en reconstruir todo eso. Y es difícil, es doloroso, como decíamos antes, como la práctica del día a día del cristianismo o de por lo menos una doctrina social. Y creo que tenemos que ir a hacer ese esfuerzo. Tenemos que recuperar la vocación y la voluntad por hacer ese esfuerzo. Espectacular. Muchas gracias, Ale. Mauro, gracias. Un lujo.